Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo ajustar un modelo de Megascans. Recordemos que Megascans es una librería que tiene un montón de contenido de modelos escaneados 3D. Lo que pasa es que son modelos de radiogravimetría, ¿vale? Son modelos escaneados 3D, por tanto tiene un montón de triángulos. Cuando nosotros nos descargamos algún modelo de este tipo, nos encontramos con que vienen varias versiones. Cada versión tiene menos poligonaje que la anterior. Estos son los level of detail. Depende de la distancia de la cámara, nos cargará uno u otro. El LOD 0 es el que tiene el máximo detalle, es el que saldría escaneado del 3D. Vamos a verlo importándolos, ¿no? Pues vamos a darle import fbx. Vale, rápidamente esto se me abre. Voy a copiarme aquí la dirección. Y vamos a abrir esto, ¿vale? Vamos a abrir el 0. Shift C, ¿vale? Para acercarnos, si vemos la geometría, vemos que tiene pues muchísimo detalle, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a importar en OBJ no, perdón. Vamos a importar por FBX y vamos a seleccionar otro LOD, como en este caso el 5, para hacer la comparativa. En X, ¿vale? Y ya estamos viendo cómo el LOD de la derecha pues tiene bastante menos poligonaje, pero también vemos que pierde mucho la forma. ¿Por qué es esto? Cuanto más lejos estemos, menos probable es poder ver... se me quiere mover el 3D cursor, ¿no? Se me ha quedado ahí centrado. Bueno, vale. Cuanto más lejos estemos, es más complicado ver el detalle que tiene el objeto. Por tanto, nos interesa que tenga menos poligonaje. ¿Qué sucede? Yo lo que planteo es hacer una versión nuestra, ¿no? Más low poly, donde nosotros manejaremos la cantidad de poligonaje que queremos, por tanto quedará más limpio, o por lo menos quedará mejor modelado, y reaprovecharemos toda la calidad de imagen que tiene, porque este modelo también nos incluye unas texturas. Estas texturas nos incluyen diferentes mapas que nosotros le podemos poner. Para ver cómo está quedando, pues nos podemos venir a materiales, vemos que tiene un diffuse material, nos podemos venir a shading. Tarda unos segundos, está cargando el... Bien, se había quedado un poquito pillado, pero vemos que por aquí pues tenemos alguna cosita conectada. Lo que nos interesa por defecto es seleccionar nuestro material y activando el node Welger, ¿vale? Creo que se dice así, que básicamente ya nos vamos a Edit, Preferences, en Add-on podemos buscar node, ¿vale? Tenemos el Wrangler, complicado me lo pongo. Control Shift T nos tiene que abrir un menú donde nosotros le indicaremos texturas queremos que cargue. Pues nos vamos a la carpeta de texturas, seleccionamos todo y le damos que nos lo coloque. Entonces automáticamente debería colocarlo bien puesto. Revisamos que no haya habido ningún problema y si nuestro objeto tuviera alfa tendríamos que conectarle pues eso, el alfa del base color a su canal de alfa, que en principio no tiene, pero si queremos se le puede conectar. Si ahora soy capaz de verlo, ¿vale? Pues queda un poquito abajo del nodo a su alfa. O si tuviéramos un mapa de alfa, pues se le podría incluir también y conectarlo al alfa. Ahora tardará un poquito, está compilando todas las texturas. Y tendremos ya la textura del bidón. ¿Vale? Esto es para posteriormente utilizarlo, ahora mismo tampoco nos aporta mucho. Pero bueno, nos vamos a Layout o Modeling y aquí lo que vamos a hacer es nuestra versión del objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a decidir una base que puedo utilizar la que viene por defecto, que serían 32. Podría hacerlo más pequeño si quisiera que tuviera menos detalle. Y en este caso lo puedo hacer con un modificador que viene a ser, a ver si lo encuentro, Scaling Warp, ¿vale? Con el Scaling Warp lo que indicamos es a qué geometría queremos que se adhiera y automáticamente vemos que ya nos está juntando, nos está acercando a lo máximo los vértices. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que en realidad podemos ir viendo con algo más de distancia dónde está quedando nuestra geometría y cómo se está adhiriendo al objeto. De esta manera podemos añadirle la geometría que nosotros creamos conveniente para imitar la forma del bidón. Aquí, por decir una manera, le estoy dando mucho detalle, ¿vale? Que tampoco es que sea demasiado, ¿no? Pero estoy intentando darle ahí, un detalle medianamente coherente con lo que es el objeto. Si veo que sube, pues le hago otra extrusión para que me dé un poquito más de margen con la forma. Aquí tendría que extruir,
escalar, lo voy a separar un poco. Eso tenemos que tener en cuenta eso, que hay como una especie de adhesión. Vale, y ahora sí que me conviene ir viendo un poco por dónde vamos. En todo caso, lo que puedo hacer es aquí una extrusión, escalar. Esto más o menos me lo cogerá como me interesa. Otra extrusión para que ya vaya para adentro. Y aquí le podemos añadir una cara que ya nos la estará uniendo. Ahora lo que podemos hacer es aplicarle el modificador. Y aquí ya podemos ver cómo tenemos nuestro objeto. Tenemos que hacer un Object Shade Smooth, ¿vale? Para que veamos un poquito por cómo está quedando. ¿Qué sucede? Estoy viendo, ¿no?, que fallan cositas o que le falta una geometría. ¿Vale? Porque mi intención era añadir una geometría por aquí para que nos lo junte como nos interesa, ¿vale? Dándonos esa forma que aquí vemos que le está faltando un poco. Cuando pierdo un poco esa diferencia, ¿vale?, esa distancia, lo que nos puede interesar también es reducir al máximo el trabajo que nos interesa, ¿no? Que en este caso, como va a ser igual de simétrico en todos los lados, podemos eliminar todas estas caras. Le podemos añadir otro modificador de mirror, que nos interesa también que vaya por encima del scaling warp. Y a este mirror le vamos a decir que sea en X y en Y. ¿Vale? Pero de esta manera nos representará toda la geometría. Lo siguiente que vamos a hacer es activar las opciones de lo que sería la retopología. ¿Vale? Nos venimos por aquí con el snap, le indicamos que queremos que se junte a caras. Le activamos estas dos opciones de aquí y le activamos el imán. ¿Vale? Luego le activamos el clipping para que al máximo se quede ajustado y podemos intentar colocar la geometría un poco mejor según lo que nos interese. Aquí con un poco de delicadeza o maña puedo añadir pues otra geometría más, que creo que esto. ¿Qué pasa? Cuando hagamos cualquier clase de movimiento nos lo adherirá al punto de vista que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener que ir repasando un poco que esto esté donde nos interesa y que no haga deformaciones muy exageradas o muy raras. Poco a poco iremos añadiendo o colocando la geometría que ya teníamos. Con la G podemos acabar de ajustar, intentando que quede pues, lo más próxima al bidón. Lo que me gusta hacer a mí es escala Z0, por ejemplo, porque en realidad en Z no tendría que haber ninguna clase de desplazamiento. A Z0. Y de esta manera podemos ir marcando un poco más los detalles, sobre todo esos detalles que están sobresaliendo un poco para que acaben de ajustarse. ¿Qué pasa? Por el punto de vista de la cámara hay como un pequeño desplazamiento en algunas partes de la geometría. Con un poco de delicadeza esto tampoco tendría por qué suponer un problema. Pero vamos a intentar eso, que quede bien ajustado nuestro asset. Voy a ir por aquí, vamos a hacer con la G. El único comando que estoy utilizando es la G, ¿vale? Esto no me lo he activado, pero para que se vea. Bien, lo único que estoy haciendo es eso, clicar la G para que automáticamente se adhiera a la geometría. Como además tenemos colocado el scaling warp, pues nos irá añadiendo o nos irá colocando ya esa geometría un poco en la posición que nos interesa. Este detalle por aquí, podemos con un poco de cuidado acabar de juntarlo, ¿vale? Aquí ya prácticamente tendríamos toda la geometría. Lo que tengo por aquí arriba, que no he acabado de ajustar, que lo voy a hacer ya desde este punto de vista, es la parte del borde de aquí arriba, que es un poquito la más, por decirlo de una manera, no complicada, pero como tiene más forma, quiero intentar por lo menos que me la junte como debería. Ahora, aplico el mirror y luego le aplicamos el scaling warp, ¿vale? Ya tendríamos, con el snap nos va a hacer cosas raras. Ya tendríamos nuestro objeto. Le podemos añadir un shade smooth y lo que nos queda en todo caso es hacer o revisar que esto esté bien, ¿vale? Lo voy a hacer escala Z0. Esto podría repetirlo con todas las piezas que me interesan también. Respetar la posición del objeto. Esto, ¿cómo lo puedo arreglar si ya lo he movido? Pues aquí esto lo pongo a 0. Entonces podría hacer modificaciones con mi objeto una vez desplazado. Lo que voy a hacer es seleccionar cada loop y escala Z0. Escala Z0.
Estas deformaciones al final lo que está haciendo es el scaling warp. Está colocándome pero las pequeñas deformaciones que tiene el scaling warp al final se están ajustando a la forma que tenía ya el bidón de por sí. En todo caso veo que por aquí me está haciendo algún efecto raro. Esto lo podría intruir un poco, ¿vale? Y veo que esto debe ser geometría que se está superponiendo. Entonces, X faces, X faces. Y alguna cosa rara me he hecho, no debería haber hecho eso, pero bueno. Vale, selecciono todo esto, escala Z0. Y con la F cerramos aquí una cara. Como decía, lo siguiente sería seleccionar esta parte interior, le haría una pequeña extrusión. Entonces, seguramente en la posición 0 puedo ver un poquito más la anchura del objeto, la anchura que le estoy dando. Y de aquí, tirándolo un poco para abajo, para que nos siga la forma, lo que puedo hacer es una extrusión. Y esta extrusión ya la lanzo con Z para ver el wireframe hasta la parte interior, porque por dentro es bastante complicado que se vaya a ver nada. Sin que se solape con nuestra geometría interior, le ponemos aquí una cara. Si este es un engone, hay que evitar engones, vale. Podemos o triangularlo directamente, o podemos hacer una intrusión y después, una intrusión y la aplicamos, y después W, mes de vértices, collapse. Entonces todo esto se junta en unos triángulos. Pues selecciono esta cara aquí abajo y acabo de ajustar para que ocupe o se coloque, ponemos snap activado, se sitúe donde debe. Aquí veo, por ejemplo, que hay un pequeño problema con este vértice aquí, que lo puedo colocar dándole un pequeño margen. Y lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a hacer una intrusión, W, no, vale, por vértices, porque si no nos va a dejar, W, medio vértices, collapse. Bien. Ahora tenemos ya nuestro bidón, tanto por dentro como por fuera, y sobre este podremos proyectar la nueva textura, que es lo siguiente que necesitamos. Primero guardar, porque no guardan todo el proceso, y es interesante tener las cositas donde toca. Vale. Ahora tenemos nuestro objeto. ¿Qué es lo que necesita nuestro objeto? Bueno, podemos venirnos por aquí, ¿vale? Activarle normals, por si hubiera algún detalle que acabamos de ajustar, si necesitamos alguna información y para que se vea mejor, sobre todo a la hora de proyectar. Y lo que necesitamos ahora es hacerle unas Vs. ¿Cómo vamos a hacer unas Vs? Pues buscaremos los lugares interesantes donde podemos marcarle un corte. ¿Cómo marcamos el corte? Pues aquí tenemos el menú de Vs y le podemos hacer un Mark Sim. Por aquí abajo tenemos, ¿no? Que también podemos hacer lo mismo. También con W, no, que es una extrusión. Con W, con U, perdón. Podemos darle a Mark Sim. ¿Qué es lo que necesitaremos también? Pues un corte. Aquí veo que a lo mejor hay un pequeño desplazamiento que no está terminado. Bueno, pues dos veces la G, podría acabar de situar y colocar los vértices según me interese. Y luego podré aplicar otro mirror y todo. Pero bueno, ahora mismo está bien así. Lo siguiente que necesitaré será un corte en vertical que más o menos me coja toda la pieza. Maxim. Bien, una vez indicados los sims, que son por donde queremos que hagan los cortes, ¿vale? Aquí veo que me falta seguramente uno más. Lo que podemos hacer es ir a V-Editing. Perdón. Dentro de este V-Editing seleccionaremos todo. Voy a dar 5 porque yo trabajo en ortográfica. Y desde el menú de Vs le podemos decir que un grab, ¿vale? Por aquí podemos activar el... Bueno, en principio hay una opción para el auto grab. Y aquí nos desplegará la pieza. Como podemos ver, más o menos ya nos ha hecho una distribución con un texel density medianamente ajustado. Dependiendo del tipo de juego, podríamos acabar de revisar el texel density que necesitamos. Yo lo que suelo hacer es intentar poner pues, todas las líneas un poco más rectas para evitar así deformaciones y todo. Pero bueno, he aprovechado un add-on para que me acabe de hacer un poco el ajuste, ¿vale? Que me coloque bien las piezas. Pero ya prácticamente tenemos nuestro modelo, el cual podremos integrar. En este caso podemos ver aquí abajo, tenemos 14.000 caras y aquí tenemos... Vale, esto es en total, me está indicando el que tengo seleccionado. Vale, si yo oculto esto, tenemos que este objeto de aquí son 500 caras. Tache, ahora ocultamos este. Y tenemos este objeto aquí son 13.000 caras. ¿Vale? Entonces, prácticamente tenemos la misma forma. Y lo que nos falta en todo caso ahora es que tenga el mismo detalle, ¿vale? Porque claro, lo que decía antes, si nos vamos aquí a materiales, ¿vale?
Ahora tardará en cargar, pero aquí tenemos una textura realista, ¿vale? Escaneada de escáner 3D y aquí tenemos nuestro modelo que necesitamos que tenga esa textura. Lo vamos a colocar en la misma posición, esto es importante, ¿vale? Que siempre respeten la misma posición. También antes de desplegar las UVs nos conviene, si hemos hecho cualquier modificación o es posible que hayamos hecho alguna, control A o transforms, porque es posible que el modelo, el modelado base con el que hemos empezado haya sufrido alguna deformación. En este caso no, porque hemos empezado en un círculo, entonces no había geometría original, ¿vale? No nos puede modificarla, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí a las opciones de Bake. Por defecto viene seleccionado Eevee. Eevee es el motor a tiempo real, pero no tiene opciones de baking, o por lo menos todavía no las tiene activadas o desconozco muy bien cómo se hace. Bueno, nos vamos a Cycles, que sería el motor de render propio de Blender, que además es el potente. Y aquí tenemos la opción de Bake. Dentro de Bake podemos seleccionar que es Selected to Active. ¿Vale? Vamos a diferenciar qué es seleccionado y qué es activo. Ahora el objeto que está aquí, ¿vale? Que está con naranja clarito, es mi objeto activo. Si selecciono este es mi objeto activo. Entonces, ¿cuándo veremos que un objeto está seleccionado? Si mantengo con Shift, tendré este objeto seleccionado, ¿vale? Que será el que está en naranja, y luego el activo seguirá siendo el que tenga el naranja clarito, ¿vale? Pero que se aprecie lo suficiente. Entonces, vamos a hacer Control Z, a que me lo coloque en la misma posición. Entonces, esto también lo puedo ajustar, ¿no? Poniéndole bien los nombres. Pues este de low 0, low, ¿vale? Entonces, primero voy a intentar así que se vean los nombres. Tenemos que seleccionar nuestro low y con Shift seleccionamos el otro, ¿vale? Aquí, si mantenemos el Shift, nos lo selecciona. El primero que tengamos seleccionado será el activo, ¿vale? En cambio, si lo hacemos en escena, el primero que tengamos seleccionado y después Shift será el último que seleccionemos. ¿Vale? Es un poquito complicado de entender, pero bueno, en principio es un tema de esto. Aquí decidiremos qué queremos vaquear. En nuestro caso, tendremos que decidir qué canales queremos vaquear. Nuestro objeto, si nos vamos a Shading, ¿vale? Esto lo podemos hacer desde aquí. Si seleccionamos nuestro objeto High, vemos que tiene diferentes mapas. Por aquí tenemos un albedo, por aquí tenemos un roughness, por aquí tenemos un normal map y por aquí tenemos un displacement, ¿vale? Que en principio nos los tendría que haber puesto todos en los canales que toca. Y lo tenemos todo seleccionado como toca, lo que podremos hacer será venirnos aquí a Bake. Vale, aquí la opción de Bake. Y vamos a decidir que queremos vaquear. Por ejemplo, uno que es bastante rápido sería el normal. Y podemos decir que Bake. Se está quejando, ¿vale? ¿Qué problema tiene ahora mismo? Nuestro low poly, que sería este de aquí, necesita una textura. ¿Vale? Estamos hablando de modelado para videojuegos. No podemos funcionar solo con materiales. Necesitamos un panel, ¿vale? Una imagen PNG, voy a decir un objeto digital. Una imagen donde nosotros vaquearemos toda esa información. Entonces nos venimos aquí, le creamos un material y este material le añadimos una image texture. ¿Vale? Automáticamente nos conectará por canales. Igual que aquí le podemos generar una nueva, se la podemos generar aquí. Es lo mismo. Aquí le pondremos lo que quisiéramos y la calidad que nos interese. Trucazo, si esto multiplicamos por 2, automáticamente nos dará una textura 2048. ¿Vale? Si quisiéramos 4K, pues podríamos incluirle, porque Megascan nos lo permite, descargamos una imagen 4K y luego que esta textura tenga la misma calidad, en este caso es 2K, pues lo ponemos a 2K. Decimos que OK, automáticamente nuestro objeto se volvería a negro. La opción que tenemos es que en lugar de una textura básica de color, le podemos hacer un checker si queremos. Pero por ahora, como lo vamos a vaquear encima y luego lo vamos a guardar, como está bastante igual. Volvemos a seleccionar, nos vamos a opciones de Bake y por aquí le daremos a vaquear. Tardará unos segundos, procuraremos que no se nos esté quejando de nada. Y en el visualizador podremos seleccionar en este caso nuestro puntile. ¿Vale? Hasta que no acabe la línea que tenemos aquí, ¿no? Este Bake, no podremos ver qué es lo que está vaqueando. Ahora de volver a pegar un zoom súper rápido. Pero bueno, aprovecharé este pequeño intervalo para decir que os suscribáis. ¿Vale? Podéis seguirme en todas las redes sociales. Cada vez que me hago una... podéis seguir, suscribiros, darle like al vídeo, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ahora cuando acabe esto de vaquear, continuaremos para ver cómo guardamos la imagen. Seguramente es porque lo está haciendo desde la CPU. Vale, aquí ya vemos que algo me estaba vaqueando. Entonces vamos a acabar de ajustar primero. Y voy a ser la GPU, ¿vale? Porque en este caso tengo la gráfica, me la hará desde esta. Y aquí seguramente voy a comprobar, porque este fallo puede ser por diferentes motivos. Face Orientation, vale. Mi barril, por lo menos el low poly, tiene las normales invertidas. Selecciono todo y control N.
¿vale? Esto explica esta clase de fallos, también podría haber salido en negro. Y una vez tenemos esto, puedo desactivarme aquí en el display la opción de Face Orientation. Esto se utiliza, ¿no?, para el contraste de colores. Poder ver un poquito más cómo se está viendo. Y volvemos a repetir otra vez dándole a Bake. Ahora debería hacerlo, vale, no tengo las cosas seleccionadas. Ahora debería hacerlo bastante más rápido y además ya nos tendría que salir bien. Ya podemos ir apreciando, ¿no?, que por aquí nos está cogiendo toda la información que tiene el mapa de normales original de nuestro objeto. Otro detalle que también le puedo activar o le puedo ajustar del tema del vaqueo antes de que arranque bien es que en lugar de 16 píxeles me lo deja 10, porque aquí vemos, ¿no?, que a lo mejor las cosas están muy juntas y se puede llegar a solapar. Vale, pues le vamos a hacer banda B. Bien, parece que esto lo ha llevado más rato. Vamos a mirar otro error que nos está dando, ¿vale? Esto de aquí seguramente es por esto que estamos viendo. La geometría base, ¿vale?, o la geometría de nuestro high poly está por encima de la geometría de nuestro low poly. ¿Cómo podemos arreglar esto si no queremos modificar mucho la geometría? Podemos escoger, ¿vale?, si desplegamos la parte del Selected to Active, y aquí podemos escoger un Max Ray Distance. Tampoco necesitamos que sea muy grande, pero lo iremos ampliando según la necesidad. Le damos algo de distancia y podemos volver a comprobar qué tal está quedando el vaqueado. Si creemos que tarda mucho en vaquear, ¿vale?, como es lo que me está pasando a mí el caso, lo que podemos hacer es crear una nueva textura, ¿vale? Vamos a quitar la until que tiene. Vamos a hacer una nueva textura, pero en este caso la vamos a dividir entre 2 y la vamos a dividir entre 2. Bueno, en realidad quería hacerlo entre 4 directamente. Vale, la ponemos de 512. ¿Por qué hago esto? Porque la textura será mucho más pequeña, el vaqueo será mucho más rápido y podemos comprobar qué tal está quedando. Entonces le vamos a dar, tardará un poquito y nos sacará nuestro bake. Vale, parece que también si le cambiamos la expresión, esto ha quedado muy grande, ¿vale? Esto lo ponemos 0,2. Le añadimos un par de parámetros, esto es ir haciendo pruebas. Aquí vemos como ya no nos está haciendo ningún glitch raro. Aquí esto es como una extrusión, ¿vale? Es esto del margin, que nos hace para evitar que haya problemas con las piezas o que se superpongan o que haya cortes con las UVs. Entonces lo que podemos hacer sería, bueno, darle a bake para acabar de ajustar y aquí ya tendríamos nuestra imagen, ¿vale? Este sería el normal map de nuestro objeto low poly. ¿Qué haremos después? Pues vendremos a la opción de imagen, que por aquí la está poniendo pequeñita, y le daremos a Save As. Aquí le haríamos una carpeta de texturas low, por ejemplo, y aquí dentro ya podemos poner pues nuestro normal map y guardamos. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo para tener todos los mapas? Pues bueno, irnos seleccionando qué nos interesa. El siguiente que es bastante interesante sacar sería el diffuse, ¿vale?, que vendría a ser el color. Pensad que tenemos que desactivar tanto direct como indirect, porque si no nos va a salir la imagen en negro, porque voy a intentar coger los colores de otros canales y a lo mejor no los tiene seteados. Entonces, pues bueno, este bake seguramente tardará más que los otros. Igualmente le daremos a bake y tenemos que tener en cuenta eso, el tiempo que va a tardar en vaquearse, y en este caso lo estamos haciendo a 512. Cuando ya queramos hacer nuestro set definitivo y veamos que todo el bake está funcionando correctamente, lo que tendríamos que hacer sería... Ah, mira, ha sido bastante más rápido de lo que esperaba. Vale, aquí vemos ya cómo podemos tener todo el detalle de nuestra textura. ¿Qué pasa? Como decía, ¿no?, la calidad es muy baja. Si queremos que tenga más calidad, tendremos que aumentar el tamaño de la textura, que es la que tenemos asignada a nuestro objeto low poly. Entonces guardaríamos nuestra imagen. Save as. Y en este caso sería el diffuse. Otro canal que tenemos por aquí es el roughness. Por tanto, por las mismas le podemos vaquear el roughness. Una vez que esté vaqueado, repetiremos el mismo proceso hasta que tengamos todas las texturas que nos interesan. Bien, he estado acabando de revisar porque claro, digo, quiero hacer el displacement, pero aquí no me da la opción. Vale, entonces si hay algún canal que por lo que sea no figura aquí, tenemos que tener en cuenta que en realidad esto es un PNG. Entonces podemos venir aquí y decimos, vale, el displacement, que es este mapa de aquí, que encaja con las nubes y está todo perfecto. Le podemos mover su conector de color hacia base color. Automáticamente la base de nuestro objeto original cambiará, ¿vale? Ahora lo está cargando. Y podemos vaquearlo de la misma manera que hemos hecho con el diffuse. Básicamente seleccionamos nuestro objeto low poly, seleccionamos nuestro objeto high poly y le decimos que nos lo vaquee.
con el diffuse activado y solo la opción de color. De esta manera tardará unos segundos, pero ya nos vaqueará el displacement de nuestro objeto, igual que si tuviéramos cualquier otro canal que sabemos que es un PNG y podemos coger para que nos proyecte todo lo que vendría a ser el color. Ahora cuando acabe de vaquear, ¿vale? Podemos ver aquí cómo ya nos está cogiendo pues esa información que aparece en nuestra imagen de referencia. Repetimos el proceso, image save, save as, en este caso será displacement vale. Por último, ¿qué nos queda? Ver si nuestro objeto se está viendo igual que nuestro asset original. Entonces voy a coger aquí la base color, se lo voy a enchufar a base color. Voy a seleccionar mi low poly. Esto aquí lo voy a poner a un lateral para poder ver lo que le estamos haciendo. Y igual que hemos hecho previamente, control shift T, podríamos ir a buscar en esta carpeta, en esta no, en nuestras nuevas texturas e indicarle que nos sete nuestras texturas. No sé si le dará algún problema por el tema de los nombres, que a lo mejor no está bien puesto, pero parece que más o menos lo ha cogido como debería. Vale. Y aquí podemos ver donde los objetos son prácticamente iguales. A lo mejor hay alguna diferencia de color o de tonalidad, también puede ser por la iluminación en general de la escena, pero vemos que todas las manchas son exactamente iguales, la parte interior se ve exactamente igual. Y como decíamos antes, ¿no? Aquí tenemos nuestros dos objetos con su diferencia de poligonaje. Uno mucho más limpio y otro pues de escaneado 3D. Y ambos podrían ir a un motor de juego o utilizarlos dentro de una app de móvil o de algún proyecto de animación. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.